Hola, bienvenidos una vez más al canal de Sentir y no sufrir ansiedad. En el vídeo de hoy quiero hablarte de 5 errores que cometemos, yo la primera, en el camino de recuperación de la ansiedad, con el fin de que puedan ayudarte a reconocerlos si los estás teniendo y que cambies, ¿no? Que cambies esas cosas que haces para sanar, digamos, más rápidamente. Porque a veces, ya te digo, son cosas sutiles, son cosas que no nos damos cuenta y pueden pasarnos inadvertidas a nosotros mismos, pero una persona que ha pasado por ello y que te lo indique, pues siempre te va a ayudar primero a que salgas de ese modo de estancamiento si estás en ese bucle o rueda de hámster y sobre todo pues eso, que avances más rápidamente en tu recuperación. Vamos a ver estas 5 razones o 5, que no los quiero llamar errores porque siempre te digo que de todo se aprende y de los errores siempre son aprendizajes, pero bueno, son cosas que a lo mejor nos han dificultado y han sido más bien que ayudarnos, han sido como obstáculos en este viaje de nuestra recuperación y a lo mejor lo han hecho pues más largo de lo que debería ser, pero que no pasa nada tampoco, ¿eh? Todos avanzamos a nuestro propio ritmo y nuestro camino de recuperación pues es diferente. Bueno, la primera razón es esta que llaman los psicólogos la parálisis por análisis. Esta parálisis por análisis significa esa búsqueda incesante de información de la ansiedad, a ver qué está pasando, a ver qué síntoma tengo, este síntoma que buscas en Google, a ver si hay algo más, a ver qué técnica o qué estrategia encuentro, siempre con esta obsesión de obtener más y más información. Esto me pasaba a mí, ¿no? Al final intentas hacerte como un experto en ansiedad, saberlo todo, que bueno, no digo que esté mal, el conocimiento siempre te digo que es importante, la psicoeducación es importante, pero también es fundamental que llegado a un determinado punto te des cuenta de que lo que importa es la acción, que a veces toda esa información puede ser un freno que tú estás usando como una muleta, como un comportamiento de seguridad para no tomar esas acciones y afrontar esos miedos que tienes que hacer. Esto es lo que me pasaba a mí, que quería saberlo todo y que como que necesitaba actuar y estar muy segura para actuar de lo que hacía. Y siempre te digo que no hay certeza al 100%, la seguridad al 100% no la vas a tener y vas a tener que hacer ese salto de fe del que hemos hablado muchas veces, ese salto al vacío, ese salto al abismo que se siente así, como si te saltaras a algo desconocido. Y es ahí, en ese salto y en ese ir haciendo, en esos pequeños pasos que te vas exponiendo a la ansiedad, cuando vas ganando esa confianza, ¿no? Por tanto, se trata de saber de que la información es útil y nos puede ayudar y de hecho nos ayuda para conocer qué está pasando, sobre todo al principio y las primeras veces, porque cuando sientes los síntomas muy intensos puede ser realmente confuso y abrumador, pero que determinado momento y esa información no es útil y lo importante es pasar a la acción y enfrentar los miedos empíricamente y en la realidad, que es donde vas a sanar realmente. Bueno, la segunda razón, el segundo motivo por que cometemos en este camino de recuperación es porque siempre nos preguntamos por qué. Estamos todo el rato preguntándonos el por qué. ¿Por qué siento ansiedad? ¿Por qué me pasa esto a mí? Siempre intentando buscar un motivo. Y esto está bien en la vida real, pero con el trastorno de ansiedad, cuando hablamos de cosas emocionales, internas, preguntarnos el por qué a veces puede ser contraproducente y en vez de ayudarnos nos está perjudicando. ¿A qué me refiero con esto? Pues que a veces la causa puede ser muy clara, ¿no? Pues a lo mejor has tenido un ataque de pánico en un determinado sitio y sabes el origen de tu ansiedad, pero en otras veces no es tan fácil de saber el origen. Entonces, más que preguntarte el por qué me pasa esto a mí, pregúntate el cómo respondo, en mejorar tu respuesta a eso que está pasando y no en tanto en conocer el origen, porque a veces lo vas a saber y otras veces va a ser mucho más difícil. A veces, ya te digo, es un estado de sensibilización al que hemos llegado con un acúmulo de tensión, de ansiedad, de estrés por mucho tiempo que no es fácil de identificar si en tu vida pues ha habido muchas de estas circunstancias. Por eso es importante que en vez de culparte o por qué me pasa esto a mí, que empieces a cambiar a esa aceptación, a ese permitir, a dar ese espacio a la ansiedad y que dejes de buscar respuestas al por qué, el por qué a mí, por qué me pasa esto. Porque la solución a veces en la ansiedad no está como en el mundo real. En el mundo real tenemos un problema y buscamos una solución y le damos vueltas en buscar una solución. A veces con la ansiedad tenemos que dejar esas preguntas sin contestar, saber que no es necesario responderlas o que a veces no tiene una respuesta clara y directa y no la vamos a encontrar y enfocarnos en el cómo.
en el cambiar cómo vamos a responder a eso que está pasando, a eso que estamos sintiendo. Y esto me lleva al tercer punto, o al tercer error que cometemos en este camino de recuperación, es el no darnos permiso para sentir ansiedad. Como siempre te he dicho en otros vídeos, la ansiedad, el trastorno de ansiedad o la ansiedad patológica se produce por nuestra resistencia o nuestro miedo a sentir. La ansiedad es una emoción que nos permite sobrevivir, estar vivos hoy en día. Esa sería la ansiedad sana. Sí que la ansiedad patológica pues a veces se dispara con estas sensaciones o estos síntomas o pensamientos en situaciones en las que a lo mejor no hay un contexto claro, pero aún así, aunque no haya un contexto o una situación, debes permitirte sentir para sanar. Este paso de sentir las emociones, interiorizarlas, transitarlas, dejar que te atraviesen, hacerlas ese espacio, es necesario y fundamental en tu camino de recuperación. Y yo tenía esa resistencia a sentir, porque pensamos que si nos abrimos a sentir la ansiedad o se va a poner peor, o es un símbolo de derrota, de que la ansiedad gana y yo pierdo, y esto para nada es así. Siempre te digo que no puedes sanar aquello que no te permite sentir. Y sentir la ansiedad, aunque el contexto no esté justificado, es una emoción necesaria y hay que saber sentirla también, con esa aceptación, darle su espacio, comprenderla y a partir de ahí pues cambiar esa respuesta a ella, porque si no te permites sentirla, si siempre estás en resistencia, en evitación, le estás mandando ese mensaje erróneo a tu cerebro de que realmente es peligrosa. Y para nada es así, siempre es muy incómoda, muy molesta, pero ni es peligrosa ni pone en peligro tu vida. Así que date ese permiso para sentir, ábrete a esa experiencia, aunque a veces no entiendas bien el contexto o por qué surge, porque te vas a dar cuenta de que esa ansiedad siempre baja, siempre pasa, que es como esa ola que tiene su pico de intensidad y que siempre baja y no puede hacerte nada grave ni ningún daño a tu integridad física ni emocional. El cuarto motivo es que intentas sanar en ese camino de recuperación de una forma perfecta. Intentamos que nuestro camino de sanación sea perfecto, como una línea recta que siempre va mejorando y mejorando. Y la perfección, como siempre te digo, no es realista. Es ilógico y de hecho irrealista pensar eso, que nuestra recuperación debe ser perfecta, porque si no te vas a anclar en lo he hecho bien, he hecho esta exposición bien, hay algo que estoy haciendo erróneamente. La verdad es que debes permitirte aquí ser humano y cometer errores en tu exposición y en tu camino de recuperación. Yo, por ejemplo, lidiaba mucho con esto, con ese perfeccionismo, que también, fíjate, me afectaba a que mi recuperación, mi viaje de recuperación fuera perfecto y tuve que bajar ese nivel de exigencia, de hiperexigencia, diría yo, hacia mí misma y hacia mi sanación. Está bien tomar decisiones incorrectas, está bien tomar decisiones erróneas, está bien no hacer exposiciones perfectas. Siempre te digo, más vale hecho que perfecto. No hay exposiciones mal hechas, hay exposiciones hechas y punto. Lo importante es hacerlas. Y al final llegamos a esa sanación también. A veces no en una línea recta porque vamos dando vueltas, pero no importa, se llega también a ese punto de sanación, a esa meta de sanación de la ansiedad. Es importante que no te autofustigues, que no te castigues en ese camino, que disfrutes del proceso, por eso también muy importante. La meta llegará, como siempre te digo, pero como consecuencia de tu trabajo, de cambiar tu respuesta, de esa exposición, de esos pequeños pasos que vas haciendo cada día y que no te obsesiones con la perfección, porque no hay nada perfecto. Y podemos ser imperfectos y llegar a esa misma meta. Podemos sanar de forma imperfecta y aún así sanar. Así que date esa validez, ese crédito y no seas tan duro contigo mismo. Y luego, por último, el quinto error es que sigues luchando con la ansiedad y sigues haciendo cosas con la intención de que la ansiedad se vaya. A veces sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cuál es el camino de recuperación, pero la intención con la que hacemos esas cosas es lo que es importante aquí, porque ante una misma acción la intención es muy diferente. Yo puedo hacer ejercicios de meditación, ejercicios de respiración, ejercicios de escribir mis pensamientos, pero la clave es con qué intención los hago. Si los hago con la intención de resistirme a la ansiedad, de luchar contra ella, de evitar de que la ansiedad desaparezca y se vaya, pues ese no sería el abordaje correcto. Debo hacerlo con esa intención de aceptar, de permitir
Porque solo en la aceptación es cuando conseguimos la transformación de eso que sentimos, ¿no? Lo que aceptas se transforma, a lo que te resistes persiste. Luego debes darte cuenta de que esa lucha que tienes con lo que sientes o con lo que piensas, si lo haces con la intención de librarte de la ansiedad, de que la ansiedad se vaya, estás otra vez mandando el mensaje erróneo a tu cerebro y a tu sistema nervioso de que esa ansiedad es peligrosa. Y cada vez que vuelva a aparecer, pues vas a seguir en esa lucha y en esa resistencia. No hay que hacer las cosas con la intención de que la ansiedad se vaya. Hay que hacer las cosas con esa intención de comprenderla, de aceptarla, de sentirla, como digo en este canal, de sentir la ansiedad de una forma correcta, de responder a ella para dejar de sufrir por ella. Porque solo en ese sentir, que esta palabra es muy importante, es cuando vas a empezar a sanar. No se trata de que hagas 1000 cosas o 1000 técnicas para salir de la ansiedad. Con la ansiedad más no es mejor, más cosas no es mejor. Es mejor que pases de ese modo de hacer 20.000 cosas a ese modo ser, a ese modo permitir estar con la ansiedad para así poder sanar. Y esto es una cosa que nos hemos dado cuenta los que hemos transitado este viaje de recuperación de la ansiedad, que hemos a veces nos hemos vuelto como un poco frenéticos a la hora de buscar estrategias y cosas, pero la intención oculta siempre ha sido eso, el no querer sentirla, el evitarla, el librarnos de ella. Cuando hacemos esas mismas cosas, que no te digo que estén mal, el meditar, el hacer ejercicios de respiración, el escribir, esa escritura terapéutica, pero lo hacemos ya con no la intención de evitar, sino con esa intención de abrirnos a sentir, de abrirnos a esa experiencia para poder así superarla, para poder así transformarla, pues todo realmente cambia. Y al final sucede, no sé si la magia por así decirte, pero que la ansiedad empieza a aparecer menos como consecuencia de esa apertura y esa aceptación que haces hacia ella. Como siempre te digo, el camino de recuperación es muy paradójico y normalmente hemos hecho todo lo contrario, que es lo que se espera también, porque cuando aparece algo que nos incomoda, yo sé que es muy lícito y muy normal querer librarnos de ella, pero como te digo, en la ansiedad el camino es totalmente contrario a la lógica, es casi, pues eso, ilógico, paradójico. Y cuando tú precisamente la aceptas y le das la bienvenida y dejas de temerla, la pierdes el miedo, ella deja de aparecer en consecuencia. Así que bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que te hayan ayudado, estas 5 razones por las que aún no sanas de ansiedad, que ya te digo, no lo veas tampoco como errores, yo los he cometido todos y al final pues he sanado de ansiedad, me he dado cuenta. Quiero pues también que tú te des cuenta de que si esto te está pasando a ti, pues tienes esta oportunidad de darle la vuelta y de reflexionar a ver sobre cómo estoy haciendo las cosas y sobre cómo me juzgo y cómo voy transitando, ¿no?, este viaje de recuperación. Como siempre, pues si te gusta el canal, déjame un comentario, un like, la verdad es que me ayuda mucho pues tu apoyo y nos vemos si quieres en próximo vídeo. Muchas gracias.